Yellow Submarine, The Beatles y el cine lisérgico. La película Yellow Submarine es probablemente la mejor incursión de The Beatles en el cine. Varias cintas y algunas propuestas audiovisuales intentaron registrar el espíritu de una de las bandas más populares y trascendentes del rock universal. Pero es posible que la única que lo haya conseguido sea este ejercicio narrativo que une distintos estilos de animación y que juega con las letras de las canciones del grupo. Dirigida por un fantasmal George Dunning, la película es también una invitación a disfrutar de narrativas poco racionales en el cine y se convirtió en una influencia poderosa para muchas películas animadas posteriores. Y por supuesto, una celebración de los mundos lisérgicos y psicodélicos de la cultura pop. Hoy, a más de 55 años de su estreno, invitamos a Eduardo Limón a hablar de Yellow Submarine. Eduardo es cuentista, entrevistador, cronista, locutor y amante empedernido no solo de The Beatles, sino del submarino amarillo que desde hace décadas le da la vuelta al mundo a través del océano lisérgico desatado en la época hippie. Bienvenido Eduardo Limón para platicar con nosotros de Yellow Submarine. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Mi queridísimo Lalo Limón, no sabes el gusto que me da tenerte de nuevo en los micrófonos Cine Garage. Desde aquellos momentos en que nacieron tanto tu podcast como el mío, que tu podcast ya evolucionó en otros proyectos, el mío sigue. Me da mucho gusto que vuelvas a los micrófonos Cine Garage y que vengas además con un tema que tú mismo escogiste. Bienvenido nuevamente, Lalo, qué gusto verte y saludarte. Muchas gracias, mi querido Eric. También para mí es un gustazo, siempre regresar acá con tantísimos buenos recuerdos en compañía de tanta gente valiosa. Como tú comprenderás, mi querido, es un gustazo estar en Cine Garage. Y pues bueno, vamos a hablar de algo que a ti te emociona y en lo cual yo soy realmente ignorante, lo cual siempre ayuda, ¿no? A mí me gusta que mis amigos me platiquen de cosas que no conozco, como son los Beatles. Y pues sí, creo que además, tomando tu sugerencia para el podcast, los Beatles han estado olvidados de los podcasts Cine Garage y de Cine Garage en general. O sea, sí me ha aventado la reseña del documental de Peter Jackson, por ejemplo, ¿no? Claro. Me aventé el documental, pero en cuestión del podcast les habíamos hecho bien poquito caso. Entonces sí me da mucho gusto que lo hayas sugerido y que hablemos de Yellow Submarine o el submarino amarillo que se convierte, yo no sé si esta introducción valga, ya me dirás tú, se convierte de inmediato en un sello de la cultura pop de su momento que ha trascendido ya, pues, ¿cuántas generaciones? 4 o 5. La película es de 1968, una película animada, una película multireferenciada, es decir, ha salido en todo tipo de eventos, ha salido en todo tipo de pósters, en otras películas animadas, en programas de televisión. No sé por dónde quieras abordar una película tan extraña a nivel cinematográfico, porque siendo una película animada, por un lado, podemos considerarla un musical, por el otro, entra incluso en los terrenos de la ópera rock, si nos ponemos en ese sentido. Es una especie de cuerpo de canciones que ellas mismas van contando una historia, como luego ahora se ponen de moda las obras de teatro en donde ahora esta canción va a contar esta parte de esta historia. Esto ya lo habían hecho los Beatles, y al mismo tiempo es una película, yo creo también, muy experimental. Habiendo dicho eso, mi punto de vista de una película que tengo ahí pues en reserva, que no es lo mío, no por otra cosa, sino por mera ignorancia. No sé por dónde quieras abordarla tú. Tú me decías que hay mucho que decir alrededor de esta película. Sí, Eric, bueno, reiterando eso, mi agradecimiento, qué gusto estar acá de nuevo en Cine Garage una vez más. Exacto, fíjate, fue lindo cuando estabas cuando me preguntabas acerca de qué película quería yo reseñar o de cuál me gustaría que platicáramos, porque exacto, traía yo muy en la mente a los Beatles, porque efectivamente están los documentales y hacía muy poco con relación a una onda relacionada con Madonna, que hace poco estuvo en la Ciudad de México. Platicaba con un amigo fotógrafo profesional, mi querido Fernando Aceves, al que le mando un abrazo,
sobre Fotógrafo. lo difícil. Sí, el grande fotógrafo, así, un verdadero ícono de la imagen, sobre todo de la imagen de escena, en el país de escena musical, ha capturado cualquier cantidad de bandas a solistas, ¿verdad? Y él me estaba platicando que dos de las figuras más complicadas para ser fotografiadas cuando han venido aquí a México son precisamente Madonna, que pide toda clase de requerimientos y que al final en esta gira reciente ya ni siquiera permitió entrada de fotógrafos. Ella es la que surte las imágenes porque hay gente que está encargada de hacer sus imágenes desde los ángulos que a ella le gustan. Y la otra figura a la que mencionó mi Fer Aceves fue a Paul McCartney, Wow. que también trae un equipo específico para las imágenes que después se van a distribuir, etcétera. En fin, y con la imagen de Paul McCartney ya relacionada con esto y todo, yo estaba recordando justo cuando platicaba contigo el paso, pues que sí que es trascendente de la banda The Beatles por el cine, que alcanza, desde mi perspectiva, mi Eric, su pináculo exacta justamente con Yellow Submarine, una película que a la que le falta ya muy poquito tiempo para cumplir un aniversario redondo importante y que a la fecha sigue siendo referencial para hablar de un momento grandioso en la carrera de The Beatles, pero que también, gracias a su trama, continúa siendo una referencia para abordar problemas humanos que todavía nos aquejan. Hay que recordar la trama, ¿no? Ringo Starr viene deprimido por las calles de Liverpool, cuando se le aparece un cuate rarísimo que viene en un viejo submarino amarillo. Todo en animación, ¿eh? La gente que no lo haya visto tiene que imaginar todo esto en animación. No son los Beatles en persona, ¿no? Eso, muy bien que lo señalas, y es una animación portentosa que en el canon de la época implicó justo la traducción de un universo muy particular que, referente a la música de los Beatles, en ese punto de la historia iba vinculadísimo al consumo de sustancias, y en el caso específico de Yellow Submarine, de LSD, de ácido, y que por otro lado, exacto, era un dechado de creatividad, porque toda la idea alrededor del Yellow Submarine se transformó justo en un icono visual, gráfico, de la época y de la humanidad. Yo no me acuerdo en qué fiesta estuve cuando una vez vi a una chava que en la parte de abajo del brazo llevaba tatuado el submarino amarillo, pero con una perfección que yo me quedé. Entonces, hay alguien que ojalá esté escuchando el podcast que trae tatuado hay miles, millones de personas que traerán el submarino de alguna forma pegado en sus vidas. Bueno, el punto es que Ringo Starr va caminando por las calles de Liverpool cuando se encuentra este hombre extraño que le cuenta que él vive en Pepperland, a donde llegó la invasión de unos personajes desgraciados que son los Blue Meanies, que transformaron todo eso que era una tierra paradisiaca de música y de color y de vida. Son los Blue Meanies de malos, ¿no? No de pequeños. Son los Blue Meanies de malos, ¿verdad? Sí, justo. Le quitan el color y le quitan la música a Pepperland. Punto. Le quitan la vida. Como Sandra Cuevas a la Cuauhtémoc. ¿Cómo dices? ¿Qué dices? Como Sandra Cuevas a la Cuauhtémoc. Ándale. Llegan los Blue Meanies en su Hellraiser acá. Sí. Que nadie supo el origen de esa madre. Así justo. Igualito llegan y barren con todo. ¿Y dónde es eso? No negociar, pelear con la población. Exacto. Muy al estilo. Para la gente que nos oye fuera de México, es un chiste local que costaría mucho trabajo explicar. Luego lo platicamos. Sí, luego lo platicamos. Estamos hablando de una exalcaldesa que se portaba como Blue Meanie, sí, y que le quitó el color a la alcaldía que gobernó, empleando para ello, de verdad, un artilugio político que resultó sorprendente, pelear contra los ciudadanos. Y bueno, en fin, justo le quitó el color, entre otras cosas que le quitó, sí, a la alcaldía que gobernaba, donde benditos los dioses jamás volverá. Ya no va a estar. Bueno, en fin, exacto. Atrasa, justo en la guisa de lo que tú estás diciendo, los Blue Meanies llegan a Pepperland, quitan el color y en fin, le piden ayuda a Ringo, quien junto a todos sus compañeros de los Beatles
para ir a Pepperland y vencer a los Luminis y restaurar el color. Que es algo que, deja que te interrumpa aquí, es algo que me llama la atención. El protagonista de la película es Ringo Starr, que era en el que es todavía en el que en la cultura popular es el que siempre está como detrás, como que la gente, ahora más, ¿no? Pero antes como que no volteaban mucho a verlo, y él es el protagonista de la película. Fíjate que es bueno lo que tú señalas, porque hay que recordar que durante la figuración de la marca Beatles, en la época en la que el grupo estuvo activo, los 10 años que duraron, hubo serie animada de televisión y hubo las películas y muchísimas referencias en medios masivos a los Beatles. Y Ringo era prácticamente siempre el catalizador de las situaciones alrededor del grupo. Traducido en esos términos, el más querido, el tontuelo que ocasionaba, gracias a algo que sucedieran otras cosas, en fin. Pero si esto lo extrapolamos, mi Eric y amigas que nos escuchan, es muy interesante porque a la par que lo que sucedía en la ficción del grupo, con lo que lo manejaban los estudios de televisión y de cine, y Ringo siempre era como ese buenillo que de alguna manera contribuía como a adherir a todo el grupo, a mantenerlo así vinculado. En la vida real eso de alguna forma sí que sucedió cuando en los 70 ya los Beatles estallan y cada quien agarra por su lado. Es Ringo el único que aparece en el primer disco solista de cada uno de sus excompañeros. Ringo está en el primer disco solista de Paul, por supuesto está en el primer disco solista de John, y por supuesto aparece en el All Things Must Pass de George Harrison. Entonces sí resulta una reflexión muy interesante, porque efectivamente, pareciendo que no, a la mera va a resultar que todo giraba alrededor de Ringo. Wow. Y en Yellow Submarine es exactamente lo que sucede. Es a él al que buscan y el que une a los Beatles para que se lancen heroicamente a salvar a Pepperland. Y yo digo, Eric, que es en lo que estaba hace un momento, que esa historia o esa idea de quienes invadiendo otro territorio los someten, y es importante liberarlos para restaurar la música y el color, viene a cuento ahora que estamos viviendo un momento terribilísimo del mundo, Eric. Como que le hemos dado la vuelta a la historia, o la historia nos dio la vuelta a nosotros. Voy a tratar de contextualizar, tú me corregirás. Lalo, la película se estrenó cuando creo que, bueno, yo no, pero tú tampoco habías nacido. Entonces, eran tiempos que hemos aprendido lo que representaron. 1968 en particular fue, sí, el momento cumbre de una contracultura universal, centrada, por supuesto, en lo que se proponía desde los países anglosajones, que buscaba, ¿no?, romper un sistema que había oprimido en muchos sentidos a la humanidad, pero particularmente a las nuevas generaciones. Y a partir de una esperanza y de una visión de cambio en expresiones artísticas contraculturales, como la música de los Beatles, como películas como esta, y mucha gente que estaba alrededor de todo esto, se buscaba justo devolverle el color, o darle color más bien al mundo, para que todo mundo tuviera más libertades, más derechos y un mejor ambiente para vivir. Y cuando digo darle color al mundo, lo digo de manera figurada. Ahora hablaremos, ¿no?, de todo el toque lisérgico e invitante hacia el consumo de sustancias psicoactivas como el LSD que trae la película. Pero por el otro lado hay un dato muy cierto. Si uno revisa fotografías y registros de la época, las juventudes previas a la de esta gran cima contracultural de los 60 no vestían de color, la ropa no era de color, y un poco la justificación de esta explosión de color, ¿no?, de la Britania feliz, ¿no?, de la explosión psicodélica en el Reino Unido, tiene que ver con una reacción a ese otro mundo. De antes no nos dejaban usar colores, porque además, ¿no?, tecnológicamente las telas eran más difíciles de colorear, pero ahora, para diferenciarnos de las generaciones pasadas, tenemos que asignarnos colores, explotarlos y hacerlos nuestros. Es decir, la referencia que hace la película tiene muchos alcances y tiene muchas flechas de dirección, ¿no? Y en ese cambio de espíritu nace, ¿no? Bueno, surge a la superficie lo que antes era contracultural, y hay vientos de cambio durante todos los 60, en los 70 se volvieron a caer, y ahora estamos como estamos, ¿no? El mundo volvió justo a regímenes
totalitarios, autocráticos, no muy de derechas, ultraconservadores, que están tratando de reprimir todas las libertades que ya se habían conseguido. Y mira, la película viene a cuento porque lo que necesitamos es volver a esos pensamientos liberales y humanistas, palabras que incluso ahora se usan de manera despectiva, o sea, hasta en eso nos han dado vuelta las derechas, ¿no? Decir que uno es progresista, el término progresista ya se ha vuelto despectivo gracias a la expropiación que hacen ese tipo de ideologías. Y necesitamos justo rescatar los espíritus que una película como esta englobaba desde muchos frentes, Lalo. Sí, esa es una de las partes que la convierte en un verdadero hito en la historia de la cinematografía, pero además en la historia de la cultura, porque exacto, en el 68 los Beatles verdaderamente estaban en el pináculo y es el momento en el que se encontraban en sesiones para grabar el álbum blanco, que representa, vamos, hasta la fecha, ¿no? Siempre se usa la referencia de el álbum blanco de tal banda, porque es el momento más logrado artísticamente en el que ya están considerados leyendas vivientes y demuestran abordar prácticamente desde el rock cualquier género popular y culto. Y bien, andan en ese trabajo cuando fue United Artists quien les ofrece la película, que en principio a los Beatles no les llamaba mucho la atención, porque venían ya de haber vivido su primer como grande bronca, que fue cuando el Magical Mystery Tour y todo eso, que ya sin Brian Epstein, comenzaban honestamente a perder un poco el camino, no creativo ni artístico en lo absoluto, sino como pero banda. sí de control de lo que era el grupo. Sí, quién sabe qué hubiera sido de Beatles si no se les muere rápido el manager o tan joven y tan pronto el manager, pero sí es cierto que eso sí que marca ya un momento muy particular en la historia del grupo cuando ya no está Brian Epstein con ellos. Pero bueno, más allá de ese momento, ¿verdad? El punto es que creativamente sí que se encontraban en un punto importante o en un momento muy, muy, muy brillante, y componiendo y grabando para ese álbum la idea de volver a aparecer en una película como animada, brillante, colorida, no muy les llamaba la atención, pero bueno, se entusiasmaron con el proyecto. Se dice, cuando escucharon el doblaje que iban a hacer de ellos, que cuidó mucho United Artists, conseguir actores que sí dieran como la flema, como el tono, no solo British de cada Beatle, sino además el acento de Liverpool. Y eso le cayó muy bien a los Beatles, que las voces sí que se parecían. Y dijeron, es fabuloso, sí que está quedando muy bien. Y además hay que recordar eso, durante mucho tiempo, ahora sí que en la cultura popular, se manejaba la tesis de que eran los Beatles quienes habían doblado la película. Pues no, no es cierto. Ellos solo aparecen en una pequeñita escena fabulosa hacia el final de la película, pero en toda la cinta son actores quienes los doblan. Tengo aquí los créditos y los nombres de los actores, nomás mira qué bien, a ver, mencionarlos. para darles crédito como se debe, ¿no? Las voces pertenecen a Paul Angelis, John Clive, Dick Emery, Geoffrey Hughes y Lance Percival. Son quienes doblan a los personajes de la película, ¿no? Si quieres que te busque quién es quién, me tendrías que dar un poquito más de tiempo, pero ellos son los actores que hacen las voces de Yellow Submarine. Unos profesionales a los que se les debe, entre otros, ahora sí que la gran característica para la película, de que los Beatles aceptaron que se llevara a cabo, pero además eso, tener la escena final de la película, que sí, un gran momento, es antes de que se avienten All Together Now, que es el gran final de Yellow Submarine, preciosísimo. Y oye, yo quería referir esto que decías hace rato, que es también súper conveniente, Eric. Fíjate qué curioso, ¿no? La historia del mundo. Haber vivido un momento en la cultura popular de Occidente y sobre todo la que venía del mundo desarrollado, de la Europa central, en la que el color era así, ¡wow! Y que posteriormente dentro de esas culturas, ese elemento antaño poderoso, simbólico y generador de una
gran unión casi de carácter tribal entre quienes eran más jóvenes dentro de esa cultura, se transformó en la escena que trajo poco tiempo después, a Black Sabbath, a Led Zeppelin, y tiempo después a Joy Division, a The Cure, que no son precisamente conocidas como bandas acá muy coloridas. No. Al contrario, la onda pasó del estallido psicodélico a una prácticamente ausencia de color que ya tiene que ver con otra personalidad de la música y obviamente por eso, pues de la sociedad, casi que del momento político, Eric. Claro, pues bueno, yo tengo mi propia apreciación justo del movimiento hippie, en donde están insertos los Beatles en más de un sentido, aunque no eran hippies, porque pues bueno, ellos tenían su trabajo y no vivían como querían vivir los hippies, pero digamos que comulgaban y alimentaban, ¿no? la visión del cosmos que tenían los hippies. Yo tengo mi propia opinión. Esa visión cósmica, porque no era nada más del mundo ni de su propio país, choca con una realidad que venía justo en sentido contrario, ¿no? Y cuando los 60 se terminan, entran unos 70 brutales, precisamente empezando en la Gran Bretaña, que le dicen a la gente, ok, tú buscabas futuro, pues ¿cómo ves que ahora no hay futuro, ¿no? Toda la movida de Margaret Thatcher, todas los acomodos económicos y sociales que se hicieron ahí y que luego inundaron al mundo, México incluido, trajeron un muro contra el cual las juventudes y las ideologías de libertad chocaron de frente, y ahora hay una reacción justo de las contraculturas que dicen, ok, si esos colores no funcionaron, ahora vámonos al desencanto y vamos a explotar nuestro desencanto para decir que las cosas no están bien. Es decir, los hippies decían, queremos que las cosas estén mejor. La reacción que viene después de los hippies es, las cosas no están bien y tenemos que decirlo. Y por eso también se entiende ese lavado de los colores que se hace y que tiende principalmente al negro. Sí, ahí hay un fenómeno cultural de los miles, ¿no? Que podemos, que quedan de alguna manera apuntalados dentro de la cultura, que implica una toma de partido y sí, una interpretación, pues sí, de la esencia social, de la esencia política, que naturalmente se ve reflejado en el arte. Eso por un lado, y por el otro, lo que alguna vez hace años me tocó ver documentado, cuando la animación de Yellow Submarine, todas las secuencias con la tecnología de la época implicaron un verdadero y súper creativo trabajo con el color, que era impresionante, todas las láminas que se desarrollaron, un proyecto al que se le asignó presupuesto y mucho tiempo, y que además sí tiene un tono en punto, vamos, fácil de alguna manera de comprender en tanto lo que tiene que ver con la trama concreta, con la trama tangible, digamos, pero que alrededor oculta como muchos significados tendientes a eso, a analizar, a traducir realidades políticas o realidades sociales, pero de una manera que en principio pareciera muy abstracta y en muchas ocasiones diálogos o frases muy cáusticas o muy extrañas que también tenían que ver pues con la personalidad que se vendía de los Beatles en ese momento específico de la historia. Ahora ya la película naturalmente pues, tiene un valor súper arqueológico y a mí me interesa mucho pues esta parte que naturalmente no nos tocará, Eric, en un siglo. Quién sabe cómo se mirará Yellow Submarine y en fin, como las otras grandes de la historia del cine, pero esta en específico porque sí habla de un momento muy curioso, interesantísimo de la cultura popular o de la cultura de Occidente. Claro, que en donde incluso se promovía, ¿no?, la lectura y el disfrute de productos culturales más allá de la razón. De ahí la invitación a ver la película Colocado, que era un poco lo que tú decías, ¿no? Está un poco acomodado todo, estos capítulos animados a partir de canciones de los Beatles, cada uno con diferentes animadores. Ahora que hablabas de la animación, de nuevo, para la gente más joven,
no imaginen que esta película está hecha con animación por computadora. Esto es animación tradicional y son además distintos tipos de animación. No es un solo estilo de animación el que vemos de principio a final de la película. Va cambiando dependiendo, por supuesto, ¿no? El animador en turno, porque no fue solamente uno, hubo mucha gente involucrada en el proceso de animación, y esos trabajos de animación se hicieron sin computadora, ¿no? Ahora es hasta cierto punto fácil corregir, aumentar, cambiar los colores de un trabajo ya realizado. Antes esto se hacía a mano y, como decías tú, lámina por lámina, ¿no? Entonces, sí, me imagino que el trabajo, viendo los capítulos que tiene la película, que repito, son distintos unos de los otros, me imagino que el trabajo de animación detrás de esto fue brutal, y eso habría, ¿no? También eso merecería, yo creo, no sé si existan los archivos, un documental aparte, ¿no? De esta propia película, y ahorita hablamos de las canciones, mi queridísimo Lalo. De esta propia película se han querido hacer otras versiones, se intentó incluso una restauración que no llegó a buen puerto. O sea, alguien decidió que era mejor dejarla. Ahora que decías, ¿qué va a pasar con esta película dentro de un siglo? Alguien dijo, no la restauren, déjenla como está, ¿no? Que no sea Claro. ahora viendo las posibilidades de la restauración, no sé si eso fue una buena decisión o una mala decisión. Ya nos toparemos con el futuro, pero sí hay un grupo importante de animadores ahí atrás. Voy a leer solamente algunos, pero cualquiera que busque esta información está toda disponible en internet. No es para nada una película oscura. Alan Ball, Ron Campbell, Paul Trieste, Malcolm Draper, Greg Irons, Diane Jackson, Anne Joliffe, Dan Livesey, Geoff Loynes. O sea, y alrededor de estos nombres que voy a parar aquí, hay otros 20. O sea, sí hubo un equipazo, tecnológicamente hablando, artísticamente hablando, atrás del otro equipazo que eran los Beatles, Lalo. Sí, y esa parte también habla de como mira, a ti te habrá tocado tantas veces ya reflexionar sobre eso, Eric. A diferencia de otras artes, el cine es una labor titánica que implica una colectividad muy compleja. Y para que el producto final viera la luz como quedó, como es, de verdad que hubo una gran cantidad de equipo que estuvo encomendado un buen rato para la pre y para la postproducción. Es importante recordar justo esto que tú señalas. Es película que nunca ha tenido versión ni remasterizada, ni restaurada, ni escenas escondidas, ni director's cut, nada de eso. Yellow Submarine existe como lo que es y así pasará la historia. Fíjate, me pusiste a pensar en esta cosa que a mí me parece monstruosa. No sé tú cómo lo has abordado acá en el podcast. Será muy interesante conocer ahorita tu opinión. Lo que ha hecho Disney con su propia obra, que de repente quién sabe qué locura del libro de la selva, puta. O sea, ahí tenías a Bagheera y como era todo lindísimo en los dibujos animados, prácatelas ahora como de a de veras. Lluvia de comillas sobre a de veras. No, pues no nos vayamos tan lejos. El propio George Lucas con Star Wars. Bueno, hasta está el gag buenísimo en Big Bang Theory cuando van a poner todos los personajes Star Wars, no me acuerdo qué capítulo, y algo sucede y están hablando y nadie se decide y están en eso, a un suspenso, y algunos de los personajes se meten y bueno, ya pongan la película antes de que Lucas la cambie otra vez. Bueno, eso, un punto, pero el caso de Disney es llevar, digo desde mi perspectiva naturalmente, al mega extremo, esa onda como de retocar las películas y suponer, creo que no les ha ido tan bien, que remozarlas de acuerdo a la factura visual de la época, las convierte otra vez en grandes éxitos comerciales, que al final eso es lo que les interesa. Claro. El Rey León, oye, era fabuloso, Timón y Pumba son en dibujo animado y de repente me los pasan a un jabalí así muy chistoso. O sea, yo no quiero esas madres, esos muñecos rarísimos. A mí me encanta el encanto, ahora sí que me fascina el encanto del dibujo animado y de repente enfrentarte a esta onda virtualosa, real, hiperrealista, me parece como muy extraño. Parte del encanto maravilloso en el caso de Yellow Submarine es que, digo yo, tenemos la garantía, contamos con la certeza que nadie la va a tocar y que no nos van a salir con el submarino amarillo acá en virtual, digitalizado, bien Pixar, y lo van a colocar, ¿sabes? Eso no va a suceder.
y la maravilla tiene, entre otras cosas, que ver precisísimamente con eso. Ahí está el Yellow Submarine como lo conocemos para la historia y para disfrutarlo para siempre. Pues mira, a ver si Ringo no nos da la sorpresa, ¿eh? Yo no cantaría Victoria De todavía. repente alguien enloquece. No, y es que mira, es así. Uy, si ahora lo vimos con García Márquez, uno decía, no, ya, García Márquez vende diario y ahí salieron los hijos y ¿cuál que ahí está el inédito? En una de estas, alguien le negocia y mira, si ya le sacábamos algunas libras, vamos a sacarle más y órale. Entonces sí, nos podrían dar la sorpresa y ahí vamos a andar con la curiosidad. Hagamos la cuenta nuevamente. Tenemos en el perfil Patreon Cine Garage 572 textos con críticas a películas, 422 videos con más críticas, con muchas entrevistas. Y tenemos descuentos para la gente que se inscribe ahí. Ahí realizamos el Cine Club Cine Garage y ahí discutimos sobre lo que nos gusta, que es justamente el cine. Vayan ahora a www.patreon.com/Cine Garage y podrán disfrutar de este contenido y de todo el que vamos generando día con día para la gente que nos apoya suscribiéndose a ese perfil Patreon. ¿Qué hacemos con sus suscripciones? Justo nos dedicamos a trabajar este podcast, a seguirlo produciendo, a tener temas de actualidad para ustedes y a recoger muchos de los clásicos del cine para discutirlos con todas y con todos. Con su aportación, nosotros podemos seguir produciendo este podcast y les invitamos a apoyarnos. Vayan a www.patreon.com/Cine Garage para elegir el nivel de Patreon que ustedes quieren ser, que les dará un acceso distinto a todo el material que les acabo de describir y que, insisto, cada día va creciendo. En esta ocasión, de manera personal, mil gracias a José María Yaspic, Lalo Ortega Ríos, Raúl Enrique Flores Mejía, Jasón Huitrón Carrera, Rebeca Jiménez Calero, Mauricio González, Alejandro Alemán, Daniel Silva, Elías Leonardo, Gaby Guillén. Ellos, ellas son solo una pequeña parte de toda la gente que ya está discutiendo el cine con nosotros en www.patreon.com/Cine Garage. Vengan, aquí les esperamos. Mil gracias. Es cierto, Lalo, no sé si tengas el dato, yo estuve investigando y te digo, yo no soy ningún experto en los Beatles. Se me hace un gran juego, por un lado, artístico y propositivo, la película tiene su peso cultural, ya más o menos hemos querido platicarlo, pero por el otro lado también se me hace un gran hitazo a nivel de mercado, de ventas, de mercadotecnia, si es que esto es cierto, haber incluido canciones en la película que no se habían editado antes en la historia de los Beatles o lados B que a la gente le habían pasado por alto y los van metiendo a la película porque no sé, o sea, hay una banda sonora de la propia película, creo que después se hace un disco en donde están todas las canciones juntas, pero en realidad las canciones no se escriben para esta película en particular, es un compilado de canciones de los Beatles que se acomoda y que sirven para contar la historia que nos describiste al principio del podcast. ¿Es así, Lalo? Sí, un poco en ese sentido. Bueno, Yellow Submarine hay que recordar que ya aparece en Revolver y que era bueno, en fin, en el Anthology, el gran libro acerca de la biografía de los Beatles, se supone escrita, contada por ellos mismos, que luego se volvió el documental de 12 partes acerca de la historia del grupo. Paul narra cómo fue que para Revolver ya se estaba quedando dormido cuando miró lo del submarino amarillo. Entonces el rollo escribió la letra y le pareció que era perfecta para que la cantara Ringo. Y esa fusión entre lo onírico que él medio escribe y que ya después transforma en la canción, dio sustento a una de las grandes que aparecen en el que para muchos es verdaderamente la gran obra maestra, la primera obra revolucionaria genuinamente desde el ámbito musical, que es Revolver. Pero tienes razón, canciones que ya habían aparecido en otros discos y que habían contado como con historias diferentes o suertes distintas en la obra Beatle, se conjuntan para aparecer ilustradas como parte de la trama en Yellow Submarine. Nowhere Man, Lucy in the Sky with Diamonds, que es la gran secuencia de Yellow Submarine y que venía directamente del Magical Mystery Tour y que sí, sirvió perfecto para una de las secuencias más memorables. A la fecha,
esa canción, el video que se programaba en MTV cuando aparecía de Lucy in the Sky, era la secuencia del Yellow Submarine, que es una de las zonas más genuinamente lisérgicas de toda la de por sí ya lisérgica película, pero efectivamente una selección de grandes canciones de los Beatles que ajustaron perfectamente a la trama y que tienen también su momento cumbre cuando se interpreta All You Need Is Love. Pero All You Need Is Love ya había sido hit o todavía no. Ya, pues la habían estrenado cuando el programa famosísimo que se hizo a la hora en que justo a fines de los 60 se inaugura el satélite Telstar, se emite un llamado así como colectivo a naciones del mundo para un gran programa de televisión que será el primero que se transmitirá vía satélite. Y está documentado, Eric, es un momentazo de la cultura popular mundial que los Beatles se presentaron representando a Inglaterra con el video famosísimo en el que estrenaron All You Need Is Love. Y hay que recordar, y eso, qué momento, de veras. Queridos que nos escuchan, México participó en ese programa especial. ¿Y sabes con qué participamos, Eric? Estamos hablando de finales de los 60. Sí, y cuando le tocó a México aparecer en la primera transmisión que se transmitía a través de un satélite. Dime por piedad que no fue un mariachazo. Pues casi, el ballet de Amalia Hernández. Ah, bueno. El ballet folclórico de Amalia Hernández. Mientras los Beatles están presentando All You Need Is Love, acá era el negrita de mis... Bueno, sí, pero bailando. Ok. Con un abrazo a Amalia Hernández, pero pues de fin, habla mucho de los países. Sí. Tener a los Beatles o tener, con todo respeto, pues a nuestra Amalia Hernández. Pues sí. El punto es que, sí, de ahí venía esa canción que luego ya convertí en un emblema, en un verdadero himno y que además está compuesta como tal, se integra al score, al corte musical del Yellow Submarine. Que es ahí donde yo decía que la película tiene muchos puntos de vanguardia en su concepción y en su manufactura. Como tú decías hace rato, y ya lo dijimos, ¿no? Cada segmento que representa una canción o que ilustra una canción, aunque no necesariamente se traducen las letras a la animación, es dirigido y animado por una persona diferente, en consecuencia tiene estilos de animaciones diferentes. Desde ahí, ¿no? Hablamos de una obra coral, con muchas voces, con muchas miradas, unidas en una sola, que aglutinan las canciones de los Beatles, que en una gran jugada de mercado juntan canciones que habían pegado, ¿no? Para poder armar esto, muy al estilo, fíjense, de lo que a años atrás y que la gente considera una gran idea de vanguardia, se hace con Hoy No Me Puedo Levantar, con Mecano, ¿no? Que juntan todas las canciones, vamos a contar una historia con... Pues las canciones no fueron escritas para eso y la gente dice, es una gran idea. Pues ya lo habían hecho los Beatles en una película como esta. Por el otro lado, ¿no? Jugar con la imaginería psicodélica para invitar a la gente a salir un poco de este nivel racional o ultra racional en donde estaba metido el mundo, era una incitación también a cierta rebeldía juvenil que luego el rock más rasposo aborda, se apropia y lanza de una manera bastante más evidente. Y por el otro lado, como también decías, al ser parte de una misma historia, pues bueno, se nos cuenta lo que tú nos dijiste al inicio, pero también cada segmento, cada canción tiene su propia historia interna y puede ser difundida o, fíjense, vendida por separado sin estar dentro de la película completa. Es decir, es como una especie de cubo de Rubik creativo en donde importan tanto las partes como el final. Y eso en una película como la que estamos describiendo es bien difícil de conseguirla. O sea, sí hay muchos puntos de vanguardia en las ideas alrededor de Yellow Submarine, tanto como medio de comunicación, como expresión artística, como juegos de mercado y como invitación, ¿no? A la gente a decir, tú lo dijiste al principio y ahí vamos a llegar al rato, decirle a la gente, oigan, pues su mente tiene otras fronteras, ¿por qué no las abordan, no? Yo creo que podríamos entenderlo como una obra bastante más compleja que de lo que se creyó en algún momento, ¿no? Y es el gran error que se comete a la fecha con el cine animado. Si es animado solo para niños. Creo que la película es lo menos apto para niños que tenemos, a menos que quieran que su niño levante una antorcha y se rebele contra el sistema, lo cual si yo tuviera hijos le agradecería que hiciera.
Pobrecitos niños, oye, no, ya me imagino un pequeñito, así que pongas a ver Yellow Submarine, imagínate a los 5 años que te ponga, no va, o sea, va a ser una experiencia, vamos a decirlo así, muy Muy exigente, exigente. pobrecitos pequeños, y no, o sea, por decirlo en términos muy sintéticos, imagínate un niño al que estás acostumbrado, bueno, en fin, al que has acostumbrado a cierto nivel de animación o cierto personaje, de repente Yellow Submarine, sí, digo, qué experiencia, pues tan intensa, ¿ah? Pero más allá de eso, sí hay que recordar, la película se encuentra habitada por momentos de gran belleza visual. El punto en el que inicia, la secuencia en la que inicia el ataque de los Blue Minis, cuando le van quitando color a Pepperland, es muy bella en toda su tristeza y en todo lo que sucede, cómo se detienen los habitantes y se pierde la música y desaparece el color, la narrativa, vuelvo a esto, la factura visual que le imprimió. Ya en este caso, fíjate, no solo United Artists, sino también el Sindicato de Periodistas estadounidense que le metió una lana y que también contrató a parte del equipo de animadores que realizó la película. Ellos también tienen mucho que ver, el King Features Syndicate, en fin, ellos, cuates que tienen que ver con la distribución de un montón de material informativo de agencias estadounidenses y que como buen sindicato pues, tenían ahí una lana y la jugaron, entre otras cosas, pues en invertir la Yellow Submarine. Yo creo que les fue bien. Yo también. Yo imagino que sí ha de haber salido negocio. Seguramente sus puntos tuvieron buenos dividendos. Yo me imagino. La parte lisérgica, Lalo, sí me importa mucho que nos la comentes tú en particular, ¿no? Es una película que igual que 2001, que el propio Kubrick lo dijo, a mí me gustaría que la gente viera 2001 colocada, y son películas del mismo año además, ¿no? Curiosamente, sí hay una invitación ahí a decirle a la gente, sálganse de la lógica racional, entren a otros terrenos, que era parte de la propuesta contracultural de esos años, y que hoy, como lo decías hace rato, hemos vuelto a eso. Hoy también está muy castigada, ¿no? Hoy la gente está valorando el pensamiento racional, positivo y lógico de una manera exagerada desde mi punto de vista. Todo aquello que no se explica está mal visto, todo aquello que no tiene una lógica, y estoy entrecomillando, está mal visto y se le descalifica. Todo aquello que no tiene un planteamiento, desarrollo, clímax y final también es descalificado. Hemos vuelto, ¿no?, a una manera de entender al mundo extremadamente racional, y creo que meternos en otras lógicas, meternos en otros procesos mentales que luego nos llevan a otros procesos creativos, nos está haciendo mucha falta. Y más allá de que la música ya lo sugería, porque creo que la música de los Beatles, de los Stones, de toda esa generación, sugería un escape de lo racional. Y ya me dirás incluso si estás de acuerdo, la película lo potencia a un nivel muy pocas veces visto en esa época. En particular, atrás de Yellow Submarine vienen muchas otras películas que se suben al tren y dicen, no, esto pegó, vamos a caminarle por aquí. No sé qué opines de esta invitación al lado lisérgico del mundo, al tomarte LSD y que nos cuentes un poco más de Lucy in the Sky with Diamonds, de una película como esta, industrial, porque United Artists estaba ahí atrás, pero al mismo tiempo contracultural, porque pues, los Beatles tuvieron que meterle mano, ¿no? De hecho, el guión en realidad es de Paul y de John, hasta donde sé, el guionista pues no hizo nada después, ¿no? Como que fue él quien puso los elementos juntos, pero la aportación, hasta donde yo tengo entendido, la aportación de Lee Minoff fue menor, ¿no? No sé si estés de acuerdo en que la película tiene esa carga y qué tú piensas al respecto. Fíjate que yo, esa parte muy interesante que estás señalando del fenómeno cultural que implica Yellow Submarine, la encuentro anclada directamente en lo que digo yo, para mí es el muy saludable estado de la democracia inglesa, que posibilita la aparición de un producto cultural teñido literalmente de esta personalidad, que habla y se aboca, muestra de manera manifiesta, indiscutible, el mundo visto a través de del consumo de una sustancia.
una película, imagínate en el 68 en México, salgo una película así que se llamara Hierba. ¿no? Y que como la revista que hubo, Hierba. hay que recordar que aquí en México hubo una revista, caray, salieron solo 4 números y luego el Echeverriato la cerró y yo tuve los 4 números y no sé en dónde los perdí, caray, hasta la fecha siento tanto, los conseguí una vez, me los vendieron y yo tenía los 4 números y sabrá Dios en dónde quedaron, pero bueno, en fin, si aquí Hierba fue un rollo, pobrecita revista, duró 4 números y ya te le cayó la voladora, una película como El submarino amarillo, la que tú quisieras, imposible. Y en Inglaterra no solo no importaba, hubo un genuino interés por el sector de población que estaba relacionada con todo ello, por verla, y otro sector de población al que los virus y las drogas y el LSD y ese discurso le valían y no la vio y ya. Y ahí se quedó la película y nadie se metió en... No, con esa película están promoviendo el uso de sustancias. Ay, qué cosa tan horrible. A nadie le interesó la película, se estrenó, tuvo la suerte que tuvo. En principio hay que recordar que la taquilla le fue poco a poco imprimiendo ritmo y después ya se convirtió en el ícono cultural que es hasta la fecha. Pues existen, bueno, ahora ya con las plataformas, toda clase de, justo, plataformas desde las cuales se puede disfrutar. Creo que ahorita la tiene Apple, en fin. Pero ya está el DVD, hay VHS, en fin. Estoy seguro que en la Cineteca hay una copia, ¿eh? Estoy casi seguro. Sí, seguro, mira, muy bien que lo dices, claro. Oye, que yo una vez platicando con Leonardo García Tsao, cuando él estaba encargado de toda esa parte, tuvimos como prensa una visita a las bóvedas de la Cineteca, una super experiencia para mi vida. Fue hermoso conocer las bóvedas. Y yo ahí me aclaré algo que a lo mejor tú sabes y muchos de quienes nos están escuchando ahorita, pero que yo desconocía, que las películas así guardadas en, pues, ¿cómo se llaman estos estuches redondos? En las cajas, en los sí, cuales, sí, en las latas. Esas películas, las tradicionalísimas, las de cinta de cine, las tienes que sacar cada determinado tiempo y proyectarlas, porque si no se pegan. Sí. Más allá de que las tengas a la temperatura y estén como hay que están en la usarlas. Cineteca y me consta, perfectamente guardaditas y con todo amor ahí almacenadas, cada determinado tiempo, fíjate, a diferencia de lo digital, hay que usarlas, también los VHS, porque si no se pegan. Entonces es importante darle su vuelta de vez en cuando, si no después se van a convertir en objetos que ya no se van a poder usar. Sí, son como los calzones, si no te los pones se pegan. Y es justo una invitación. Bueno, en otras circunstancias, o sea, esa imagen pues tanto abrupta, a una parte sí, por supuesto, atiende directamente a la utilidad práctica de lo que señalaba. Pero sí es parte de la defensa que tenemos con los medios físicos, ¿no? Más allá de que se tiene más control de su resistencia al tiempo, porque las copias digitales de las películas, en realidad nadie sabe cuánto van a durar. El hecho de que estén en digital no garantiza para nada, de hecho, más bien atenta con la duración de las películas. La memoria real está en el formato físico y la manera como funciona el formato físico nos obliga a refrescar la memoria al tener que utilizarlo para que siga vivo. O sea, hay muchísimas razones para seguir defendiendo el formato físico de película, de música, ¿no? De muchas cosas. Yo le digo a la gente, que alguien que tenga un DVD de 1999 o más bien un CD, le reto a que lo ponga ahora a ver si sigue funcionando. Yo tengo varios que ya no. Ah, no me digas. Sí, uy, no te quiero espantar, pero vete a dar una vuelta a tu anaquel de discos porque hay unos que ya no van a sonar y con las películas se corre ese mismo peligro. Pero bueno, sí, seguro hay una copia de Yellow Submarine en la Cineteca. Acláranos esto, ya que entramos al tema del LSD, Lalo Limón, tú gran erudito de los Beatles. Lucy in the Sky with Diamonds sí es en realidad un himno al LSD, porque como te decía hace rato, en el 68 los Beatles ya habían venido a México con María Sabina y ya se habían ido, o sea, ya estaban en esa onda, ¿no? Hay una anécdota que cuenta John Lennon con respecto a la manera o la forma en la que le llegó la letra y dice, él lo jura. Fue en un cubito de azúcar. Que llegó... ¿Qué? Fue en un cubito de azúcar que le llegó la letra. Dale. Un día que amaneció así medio desentonado. Me sentía yo medio descolocadón. Así una mañana amanecí así medio descolocadón. No,
justo ahora sí que estaba empezando el día en el apartamento de los Ono Lennon, y Sean llegó a la cama de John, ahora sí que blandiendo una hoja así, agitándole una hoja, diciéndole a su papá que acababa de pintar a Lucy en el cielo con diamantes. Y el dibujo le fascinó a John y de ahí vino todo lo demás. Okay. Es lo que dice John Lennon. Ahora, sí es muy curioso, exacto, que el acróstico natural, el momento, y yo quiero imaginarme el cuate que se dio cuenta, la primera persona que acomodó la canción y dijo, aquí está. Maravilloso, porque pues imagínate, efectivamente, digo, nadie va a decir que se trata de una prosa límpida, transversal, así, lineal, que te cuenta la historia de una señora que iba con sus hijos al mercado. No. Pues no, realmente es una historia mega abstracta, sí, justo, súper lisérgica, pero John Lennon eso es lo que dice. No tiene nada que ver con el LSD. Yo estaba despertando y se me acercó ya y me puso la hoja enfrente. Me dijo, mira, aquí está Lucy en el cielo con diamantes. Y ahí venía el dibujo. En fin, Okay. El punto es que ahí vino el dibujo y luego llegó la canción. Y pues bueno, quienes no lo han escuchado, hoy es un gran momento para que se la pongan. Me refiero a la canción. Yo creo de las pocas que digo, yo lo digo desde mi ignorancia, ¿no? De las pocas que me emocionan de los Beatles. Pero ahí estoy de acuerdo contigo. Dentro de la película, yo creo que es la parte más bonita, ¿no? En la narrativa de este collage de historias y de videos juntos, creo que es la parte más bonita de toda la película. No sé si tengas tú una favorita o sea esa. Pues a mí me encanta cuando empiezo el You Need Is Love y la parte final de la película, te lo digo, a mí, mira, ya me acordé que tú no eres tan fan como yo, sí es cierto. Te traje una película que en el subconsciente te está haciendo todo el tiempo chidas pelas. Pero bueno, más allá de eso, sí tengo que decir, a mí me encanta, digo, la película, pues, pero mi momento favorito, qué chistoso, es el final, cuando aparecen los videos y con la secuencia de créditos empieza una de las que para mí es de las más bellas canciones y que además hay que recordar, ahora está inscrita en el sistema público de educación inglés, All Together Now. Es una gran canción para que los pequeñitos comiencen a aprender así a cantar en grupo, una onda colectiva. Es preciosísima canción infantil y esa secuencia, la final de Yellow Submarine, sigue siendo mi favorita. No solo porque la canción es relevante y la manera en que pusieron los créditos y aparecen todos los idiomas del mundo, nada, es preciosísimo, sino además porque es el gran momento. Dicen que en el cine se escuchaba así el rumor de la gente, la admiración, la sorpresa. Cuando terminando la película, aparecían los Beatles de carne y hueso, que era un momentazo. Entonces, por eso hay muchas razones más. Esa es como mi secuencia favorita del Yellow Submarine, mi querido. Muy bien, pues anotadísima. Y pues sí, recordarle a la gente que muchos, y esto lo digo a nivel de cualidad para los Beatles, muchas de las canciones de los Beatles, la primera vez que nos llegaron, el otro día veía una entrevista, no me acuerdo con quién, que decía, no, yo la primera vez que escuché a los Beatles, mi tío o mi papá, yo la verdad la primera vez que escuché a los Beatles fue en Plaza Sésamo. Con All Together Now. Y con Yellow Submarine, o sea, había muchas canciones de los Beatles. Octopus Garden salía en Plaza Sésamo también. Hay muchas que tienen carácter infantil, no, claro. Barrio Obladí Oblada, claro, es otra Obladí Oblada, que puedes volverle infantil. Barrio Sésamo, para la gente que nos escucha en España. Pero bueno, ahí están nuestras consideraciones alrededor de Yellow Submarine. Véanla. Como dice Lalo, está disponible en varios lados. Para los Patreons que nos escuchan, les voy a poner aquí abajo la liga donde la pueden ver en las plataformas en las que esté. Yo, ya saben, les averiguo siempre dónde se pueden ver. Ahí se las pongo. A la gente que no es Patreon, suscríbanse para tener esta y muchas más ventajas. ¿Algo más que quieras agregar, mi estimado Lalo Limón? ¿Dónde te puede escuchar la gente, leer la gente, ver? ¿Dónde te pueden seguir? Muchas gracias, mi Eric. Bueno, a mí me encuentran en todas las redes como El Limón Partido. Allí estoy en todos lados los miércoles. Bien me decías, mira, ahorita que estoy un tanto ausente del podcast, estoy con mi programa todos los miércoles al mediodía, a las 12 del mediodía. Estoy en Ibero 99 con un programa que se llama Inspiria Literatura, que tratamos fundamentalmente eso. Libros, literatura, charla con autores, actividades culturales y ponemos también muy buena música. Entonces, cuando estén a mediodía, ahí los miércoles cruzando la ciudad,
búsquenos Ibero 99 y también estoy en Capital 21 los martes en el programa del Fondo de Cultura Económica. Leer una hora inesperada, ahí colaborando con todos mis compañeros de el Fondo de Cultura Económica y con mi querido Paco Taibo II, en Capital 21 los martes a las 8 de la noche y repetición a lo largo de la semana en toda la República, en Canal 14, en Canal 11, en Canal 22. Ahí andamos colaborando y preparando cosas que tienen que ver con la pluma, mi querido Eric. Ojalá muy pronto te traiga acá buenas noticias. Ahí andamos haciendo cosas que tienen que ver con relato, etcétera. Ahí andamos trabajando. Muy bien. Sí, danos buenas noticias. Capital 21, Televisión Pública de la Gran Tenochtitlán. Mi queridísimo Lalo Limón, mil gracias por participar. Gracias a ti. En este podcast Cine Garage. Nos veremos pronto, ¿no? Por ahí armamos algo. Viene tu cumpleaños, viene el mío. Yo creo que por ahí podemos coincidir, ¿no? Recuerda que los dos somos de mayo. Oigan, tengo que decir además que Eric Estrada aportó a la historia de mi vida la gran frase, una vez que hace muchos años nos fuimos a comer y por prisas, creo que la era de Puentes o poquito antes de que empezáramos con Puentes, yo me levanté dejando como 2 tragos de cerveza en mi vaso y recuerdo la indignación de Eric. ¿Qué dice? La cerveza no se desperdicia nunca. Y me obligó a regresar a la mesa, a terminar mesa y eso se convirtió en uno de veras de los motores de mi vida. Jamás he vuelto a fallar a esa ley de la humanidad. Haces muy bien. La cerveza no te desperdicia nunca, Eric. Fue un aporte de tu amistad en mi vida. Haces muy bien, mi queridísimo Lalo. Nos vemos pronto. Sigue con esa regla, por favor, que es oro. Sí, claro, y por eso la menciono ahora, porque como nos vamos a ver pronto en tu fiesta, en la mía, ahí tendremos oportunidad de ejercerla. Perfecto. Gracias, Lalo. Gracias, cuídense mucho. Qué gusto, gracias. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.